Sí, el tema de la situación de los trabajadores rurales, de la cosecha de yerba mate, más específicamente en la provincia de Misiones, ha sido prioritario en la agenda del Ministerio de Trabajo. Ustedes no se olviden que la provincia de Misiones hasta el año 2007 no tenía Ministerio de Trabajo. De hecho, somos una de las 5 provincias en el país que ha jerarquizado el área, lo cual es una definición política no menor. Poner el trabajo a nivel ministerial, hay provincias en las que son direcciones generales, direcciones, o sea, esto realmente habla de qué lugar político ha definido la renovación que tiene que tener el trabajo y el empleo en la provincia de Misiones. Desde el momento de la puesta en marcha del ministerio ha sido prioritario porque los trabajadores rurales, el sector de los trabajadores rurales registran en la provincia de Misiones el mayor índice de empleo negro. ¿Sí? Cuando en otras actividades andamos entre el 34 y el 35% de trabajo no registrado, comercio, maderas, turismo, servicios, que además es la media nacional, porque es la media nacional, en el caso de los trabajadores rurales de la yerba mate, de los temporarios, encontramos explotaciones donde tenemos a veces hasta el 90% de trabajadores en negro. Ahora, ¿cómo abordamos esto? Por un lado, con una fuerte tarea de concientización, de fiscalización y de capacitación, y en particular con una herramienta operativa que pusimos en marcha con nuestra gestión a partir de la Interzafra del 2007-2008 y que se sigue ejecutando, que es el subsidio Interzafra. Por ahí acá en Candelaria, como la realidad es otra, no se conoce tal vez mucho. El subsidio Interzafra atiende, y así lo continúa haciendo, y fueron gestiones del gobierno de la provincia de Misiones, del Ministerio de Trabajo de la provincia de Misiones, con el Ministerio de Trabajo de la Nación. Lo hicimos nosotros. Los legisladores nacionales de la oposición en ningún momento han participado ni en la definición, ni en la gestión, o sea, nunca arrimaron un aporte. Señalo esto porque hay que vincularlo con lo político, Luis, porque hay gente que aparece ahora y nosotros estamos trabajando hace mucho. Decía que el subsidio Interzafra significó en ese momento, por ejemplo, atender a 4.000 trabajadores durante 4 meses a los que les habíamos exigido que se registren cuanto menos 2 meses en el periodo de la zafra. Eso significó que al año siguiente, esto es periodo 2008-2009, como los compañeros trabajadores sabían que venía el subsidio, ellos mismos exigieran la registración. Si bien se avanzó, nunca fue la solución definitiva, porque además el trabajo en el sector rural tiene complejidades en la fiscalización, tiene una deficiente organización sindical, porque también, digamos, acá, y me hago cargo de lo que digo, la UATRE no se ocupa de los trabajadores que están dentro del sindicato, que son los registrados, pero hay 17.000 que quedan afuera de los que se hace cargo la provincia de Misiones. Y apostando después de eso a trabajar con los contratistas, porque sabemos también que el 70% de la mano de obra que se ocupa en la tarefa está en cabeza de los contratistas, o sea, en Misiones el contratista es el empleador, no lo es ni el pequeño productor. En algunos casos, como en Jardín América, sí lo es la cooperativa, pero básicamente es el contratista. Hemos generado alianzas estratégicas con contratistas. En Andresito, por ejemplo, de hecho, hasta le hemos subsidiado a la Asociación de Cuadrilleros la compra de ropa para trabajadores, proyectos productivos para la Interzafra, avanzando en el control de las condiciones de salud y de seguridad, que es lo que vos decías que se vende más afuera y que los medios que más que aportar vienen a victimizar, mostraban, ¿no? Los campamentos, son realidades. Nosotros nunca las negamos, pero trabajamos para resolverlas. Hay también otra realidad de fondo, ¿no? Que por ahí, por ser trabajadores que no todo el año realizan la actividad, como vos decías, vienen y tienen periodos justamente de cosecha. También por una cuestión de no perder los planes sociales, es otra realidad que tampoco quieren que los blanqueen. Eso también, ¿no? Fue una una cuestión que nosotros hemos resuelto. En realidad la Presidenta de la Nación lo resolvió, porque ¿por qué te contaba la historia del subsidio Interzafra y de los números? Sí. Porque te decía, 2007-2008, 4.000 trabajadores, 2008-2009, 3.000 trabajadores, al revés, 3.000 y 4.000. Ahora, en el 2009 aparece la asignación universal por hijo, sí. Y la asignación universal por hijo es incompatible con el subsidio Interzafra. ¿Qué nos pasó ahí? De 3.000 trabajadores que teníamos, bajamos a 900. ¿Por qué? Porque todo el resto tenía un beneficio mayor y mejor, que era la asignación universal por hijo. Entonces,
esos números los fuimos viendo nosotros, o sea, fue un trabajo de cocina que a nosotros mismos, al equipo de Salud y Seguridad del Ministerio, a los inspectores, a los compañeros del Ministerio del Agro, nos fueron poniendo blanco sobre negro sobre un escenario de trabajadores, ¿no? Y entonces surge un nuevo problema, que quien se registraba pasaba de la asignación universal por hijo al régimen de asignaciones familiares. No dejaba de cobrar, cambiaba de sistema, porque las asignaciones familiares son un sistema que tiene dos subsistemas. La asignación universal por hijo cuando el trabajador no está registrado y la asignación familiar de ley cuando el trabajador está registrado. Esto es una definición ideológica muy profunda también. Somos todos trabajadores, algunos en blanco y otros en negro. La asignación por hijo todo el mundo la cobra. Entonces, cuando surge este problema, que entre la baja de la asignación universal por hijo y el alta en el otro sistema pasaban 45 días, entonces el compañero en la tarifa se quedaba en definitiva 2 meses sin cobrar, ahí surgió el mito, porque no es otra cosa que un mito, que el beneficio se perdía si me blanqueaban. ¿Por qué? Porque ese problema lo tuvimos hasta fin del 2009. Fin del 2009 la presidenta Cristina Fernández anuncia: trabajadores rurales temporarios que se registran no cambian de sistema, siguen cobrando solamente la asignación universal por hijo. Durante los 6 meses que se registran no cambian de sistema para evitar esa pérdida del beneficio, que tampoco lo era tal porque se cobraba retroactivo. Pero te imaginás que si vos tenés 7 hijos y cobrás la asignación universal por hijo 2 meses, es un desastre. Entonces, eso también es un mito. La asignación universal por hijo, que además, en esto me permito corregirte, no es un plan social, es un derecho porque es una asignación que cobra un trabajador que no está registrado, así como el que está en blanco lo cobra por otro lado. La asignación universal por hijo no se pierde en el caso de los trabajadores rurales temporarios que se registran, la continúan percibiendo. ¿Cómo anda la situación de los trabajadores en negro en la provincia de Misiones? El otro día desandando informaciones que tienen que ver con consultas y relevamientos que también surgen a través de la difusión de los datos definitivos del censo que se ha hecho el pasado 27 de octubre, y dado que las provincias también del NEA son las que mayor porcentaje de trabajadores en negro nucleares. Sí. Así Misiones, ¿cómo estamos con el resto corriente? Nosotros estamos dentro de la media nacional, tenemos, si no me equivoco, la más baja del NEA. Lo que a nosotros nos, digamos, lo que nos desestabiliza los números, y por eso es importante ver, rascar un poco qué hay atrás del número, es esto que yo te decía. Si bien hay sectores como la foresto-industria, donde los índices de trabajo en negro son mínimos, yo me animaría a decir del 10%, o sea, son muy bajos, porque es un sector altamente organizado, altamente calificado, pero si vos le sumás que en el sector rural tenés un 90%, un 80%, ahí te da ese número intermedio, sí, del 34, 35%, que de cualquier manera bajó. O sea, del 2003, que teníamos un 50% de trabajadores no registrados, bajó a un 34% en la provincia de Misiones. Y además creció la tasa de generación de puestos de trabajo. O sea, no solo tengo menos trabajadores en negro, sino que tengo más puestos de trabajo, consecuencia obvia de la reactivación económica, consecuencia obvia de que la crisis del 2008 y del 2009 de empleo, que fue real en el mundo, en la provincia de Misiones fue sostenida en alrededor de 3.500 puestos de trabajo, que en el número es mucho, con el programa de recuperación productiva. Los REPRO, que era pagar 600 pesos por trabajador durante un año, exigiéndole al patrón o al empresario que no despida. Eso nos permitió realmente plantarnos ante la crisis de una manera distinta a la que nos pasó en el 2000, 2001, salvaguardar a costa de todo el vínculo laboral, y en esto estuvieron a la altura de las circunstancias empresarios y trabajadores, y nosotros como Estado interviniendo, y me permite una licencia. Cuando teníamos que gestionar el REPRO, igual que lo que te decía con el subsidio Interzafra o el subsidio yerbatero que nos tocó ahora con el ministro del Agro, los legisladores nacionales del Frente para la Victoria de la provincia de Misiones, ni siquiera una llamada por teléfono para decir: ministra, ministro, gobernador, ¿qué gestión podemos hacer nosotros
porque no somos representantes de un partido, somos representantes del pueblo de la provincia de Misiones. ¿Qué hacemos? ¿Qué ponemos? Nada, Luis. Y lo señalo acá porque normalmente yo no hago este tipo de afirmaciones o no cuento estas cosas porque me parece que cuando uno tiene una función de responsabilidad, a mí me tocó ser ministro de gobierno, me toca ser ministro de trabajo, para trabajar, arremangarme y resolver.